¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Soy Eduardo Torreblanca, le invito a que se quede con nosotros. En esta noche vamos a abordar el asunto de la gallina de los huevos de oro. Nos referiremos al petróleo o a un gigayacimiento mexicano que está por morir. Tema que no tiene desperdicio, es el tema de hoy, a fondo. A fondo, con Eduardo Torreblanca. Vamos a ser honestos, nadie nos dijo que administrar la abundancia significaba no tener que exprimir a una gallina de los huevos de oro. Otro de los temas que vamos a hablar fundamentalmente es el que se refiere a Cantarell, la mina del oro negro que merece hoy un reconocimiento en nuestra historia por todo lo que nos aportó. ¿Y quién se llevó los huevos de la gallina? El presidente de la República el pasado 13 de enero afirmó lo siguiente. La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio de del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Gracias. Jamás pensamos que tendremos que hacer un programa referido a la gallina de los huevos de oro. Yo aprecio mucho, Mariana, muchas gracias, a quienes están aquí invitados en el programa para hablar sobre un asunto que no tiene desperdicio, porque esa gallina de los huevos de oro acabó siendo una parte importante, un activo relevante en la historia reciente de nuestro país. Sergio. ¿Qué tal? Pues buenas noches. Efectivamente, yo no sé si esta frase lanzada por el presidente de la República no fue planteada como realmente debería de ser planteada en México. Más bien, ¿quién mató a la gallina de los huevos de oro? ¿Quién fue quién tuvo tanta desesperación por tratar de sacarle eso que Sopo decía, tal vez un pedazo de oro dentro de la gallina que todos los días ponía un huevo, un solo huevo de oro, y la mataron? O sea, tú la das por muerta. Yo no la doy por muerta todavía, pero yo creo que esa era la pretensión. Es una pretensión. Es una pretensión. Que creamos que está muerta. No, yo creo que es una pretensión matarla. Pero no está muerta. Aún no. Mariana, ¿tú coincidías en que no está muerta? Me parece que no está muerta, pero está en clara agonía. Es como un paciente en agonía o en un coma severo, del cual pues puede recuperarse, pero posiblemente también puede no hacerlo. Si es una situación crítica, esta gallina, en cuanto a su situación financiera, que la tiene prácticamente ahogada. En 2015 creo que ha sido el momento de quiebre, y previo a 2015 hubieron muchas oportunidades en donde la gallina daba ya síntomas importantes de que su salud empeoraba. ¿Coincidías con Sergio en que existe esa intención de matarla? Pues mira, yo no sé hasta qué punto sea conveniente, no coincido del todo. Yo creo que la gallina de los huevos de oro ha dado muchísimo poder político, ha dado mucho dinero al presupuesto, y eso se ha transformado en poder, por lo cual creo que querer matarla, por lo menos no creo que sea la estrategia de todos los actores. Víctor, ¿la das por muerta? ¿Crees que sí hay un complot para matarla? ¿Se puede rehabilitar? ¿Está en terapia intensiva? ¿Hay intenciones de hacerlo? Yo difiero con respecto a lo que están diciendo en el siguiente. No está muerta, está en terapia intensiva. Ha servido como una fuente de ingreso importante al gobierno durante mucho tiempo. Si hablamos de Cantarell exclusivamente, el gobierno, bueno, no el gobierno, perdón, Pemex sabía claramente desde el año 95 que el yacimiento iba en declive. No tomaron ninguna previsión. Pero eso no es que el huevo estuviera muerto o el huevo no funcionara. Más bien, no se tomaron las previsiones hasta apenas empezaron a ver que estaban quedando sin recursos, es decir, y meten a Pemex en terapia intensiva a partir de abril del año pasado, cuando lo declaran una empresa productiva del Estado. Cambian completamente de una empresa estatal a una empresa productiva del Estado. Es un quiebre importante. ¿Está muerta? ¿Está en terapia intensiva? No está muerta, y yo creo que aquí hay algo importante que decir, que es que Peña Nieto volvió a hacer lo mismo que cuando le dijo a los padres de los 43 desaparecidos: ya supérenlo.
nos quiso decir a los mexicanos, ya olvídense, no somos dueños de Pemex, esa gallina ya está muerta. Pero en realidad esa gallina es productora de enorme riqueza y no está muerta, está muy maltratada. Pero la intención de la reforma, la intención del gasolinazo, la intención de todo el sexenio de Peña Nieto es transferir el destino de las riquezas que produce a manos privadas. Privatizar la gallina de los huevos de oro sería, o sea, vamos a dar, creo que existe consenso de que no ha muerto. Así es. Ahora, ¿se le puede rehabilitar, Sergio? Sí, Petróleos Mexicanos sigue siendo una empresa mundial. Es decir, Petróleos Mexicanos es comparable con cualquier otra gran petrolera del mundo. Es decir, no en cualquier lugar alguien obtiene 2 millones de barriles por día o 2.1 millones de barriles por día. Es una gran empresa extractiva, tiene una gran capacidad de exploración, está integrada a refinación. La capacidad de refinación mexicana está entre las 12, 15 estructuras de refinación más grandes del mundo. Tiene una empresa petroquímica todavía muy importante y tiene una buena cantidad seguramente de expendedoras de gasolina que seguramente se van a mantener con Petróleos Mexicanos, aunque no sean directamente de su propiedad. Tiene una gran infraestructura de transporte, tanto en tierra como en mar, etcétera. Es una gran empresa que le sigue aportando a este país, que dicen que ya no es petrolero, alrededor de unos 800 mil millones de pesos al año, que es menos de lo que han aportado en otros momentos porque bajó el precio internacional del petróleo. Pero Petróleos Mexicanos sigue siendo una empresa muy rentable porque tiene costos de producción muy bajos en términos de extracción. Es de las más rentables del mundo y en ese sentido quizás lo que estemos viendo es el intento sí de matarla y vender lo que quede a alguien más. Y creo que esto es lo delicado porque el país depende no solamente en ingresos fiscales de Petróleos Mexicanos, sino que buena parte de su enlazamiento industrial depende de que tengamos una empresa del tamaño y de las características de Petróleos Mexicanos. Es una pena porque habíamos comentado en estos espacios, en este programa o en otros programas, que Pemex pudo haber sido el eje de un proceso de reindustrialización nacional. Claro. O sea, se desperdició la oportunidad de que a partir de Pemex se robusteciera el aparato industrial mexicano. ¿Tú crees, Mariana, que existe el sentido de rehabilitarla? O sea, ¿en manos de estos doctores es posible rehabilitarla pensando en el futuro nacional? Yo creo que siempre existe la posibilidad. Me parece que los pasos han sido lentos. Pemex mostró, como te comentaba hace rato, desde hace muchos años, signos muy preocupantes. En 2004 empieza a decrecer de manera importante el volumen de sus exportaciones. En 2006 es claro que no nos están comprando en Estados Unidos las mismas cantidades de petróleo. O sea, hay un declive muy importante en cuanto a ese cliente. Y la paraestatal incrementó su plantilla de manera bastante abrumadora. Entonces, en efecto, tiene una producción ahorita actual de 2.1 millones de barriles diarios, con una plantilla de alrededor de 130,000 empleados. Y si tú ves al mundo y volteas a ver a Chevron, a Exxon, tienen producciones mucho más altas y tienen plantillas de 50,000 empleados, de 40,000 empleados, de 70,000 empleados. Entonces sí vemos ahí un desequilibrio en cuanto a la eficiencia de Pemex. Aunque no son comparables, Pemex creo y que debe Chevron o Exxon, no son comparables porque Petróleos Mexicanos producen en un solo país y las demás empresas producen en muchos países. Entonces, para hacer una comparación adecuada, tendríamos que ver lo que producen algunas de estas empresas que se mencionaban, que todas ellas son privadas, respecto de Petróleos Mexicanos. Más bien, Petróleos Mexicanos tendríamos que verla como una empresa estatal, que lo es, y compararla con las otras empresas estatales. Hay que decir que las empresas estatales tienen la gran mayoría, más del 70% de las reservas petroleras mundiales. Las empresas privadas
tendrán entre el 10 y el 15% de las reservas mundiales. Las reservas mundiales de petróleo están en manos de empresas estatales. Entonces, hay que hacer la comparación con las empresas que producen en un solo país como es Petróleos Mexicanos, porque si Petróleos Mexicanos le hubieran dado la posibilidad realmente de expandirse, pues hubiera entrado ya rápidamente, por lo menos en América Latina. Porque es cierto, ¿no?, lo que dice Mariana, ¿no? Sí, bueno, Tenemos la esa cantidad idea. de habitantes, la cantidad, perdón, de empleados, creo que sí es un tema a digerir, porque incluso si estas empresas tienen en más países producción, bueno, finalmente si compara una producción con tamaño de planta, pues parece excedida a la de Pemex todavía, a pesar del esfuerzo que se ha hecho. O sea, ha habido despidos, la plantilla llegó a ser de alrededor de 160,000 empleados, pero si uno revisa en qué partes de Pemex estuvieron los incrementos de plantillas cuando eran evidentes los indicadores que marcaban este camino, vemos que fue, por ejemplo, en el corporativo. O sea, el corporativo entre 2000 y 2014 aumentó impresionantemente su plantilla, ¿no? En segundo pero ¿cuánto es el costo? lugar estuvo la exploración. El costo relativo a la fuerza de trabajo por barril. ¿Cómo? ¿Cuánto gasta Petróleos Mexicanos en salarios, independientemente de ¿Qué la porcentaje plantilla? de un barril? Claro, ¿Es eso? son empleados. Pues no va a llegar ni al 5%. Entonces Porque no sí es un indicador. Porque sí tenemos la idea, No, como lo cree Mariana, de que se le cargó demasiado esa gallina. No, pero es otro el asunto. Es decir, el peso de Petróleos Mexicanos es el 70% de exacción fiscal que tiene Petróleos Mexicanos. No hay otra empresa en el mundo, ni estatal ni pública, que tenga esa carga fiscal, que en principio no era malo. En principio no era malo, porque ¿quién es el propietario de Petróleos Mexicanos? La nación, que no justamente el gobierno, ¿no? Y el otro, discutamos con toda claridad cuál es la proporción de salarios respecto del producto de Petróleos Mexicanos. Perdón, pero yo creo que no se puede ver nada desde un punto de vista único sobre la producción. Yo creo que tenemos que ver 3 puntos de vista. Pero ¿cuál es ese tema inicialmente? Déjame una pausa y vamos con ustedes para no cortarla, ¿no? Permítanme una pausa, porque me parece que es interesante, digamos, a los neófitos, ¿no?, el tener esta aproximación a cómo valorar a la gallina de los huevos de oro. Si le cargamos la mano, le pusimos demasiada carga fiscal, la exprimimos demasiado. Después de una pausa aquí a fondo. Lo vamos a hacer, por supuesto. Estamos hablando de que vamos a hacer una cosa sobre el TLC, un programa sobre el TLC. Porque, bueno, estaba calientito el asunto, los 3 elementos. Perdón, yo considero que tiene que darse un enfoque integral. O sea, los 3 elementos: producción, administración y aspectos financieros. Para seguir la parte de impuestos. A menos que me equivoque, me corrige. Lo que paga Pemex de impuestos con respecto a la utilidad de operación, que es lo que le queda después de todo lo que hace, es el 120% aproximadamente. Segundo, aunque en 2015 tuvo pérdidas, pagó todavía una cantidad de impuestos directos. No hay que perder de vista que los impuestos que capta el gobierno son parte importante, que usted señaló, de los ingresos gubernamentales. Han sido del 30 al 60%, andan como el 30%.
Este ingreso gubernamental, ¿a dónde va destinado? Como señalaban hace rato, no tiene destinos específicos a veces porque se van a gasto. Y en la parte de gasto tenemos gasto corriente y ese gasto ha alimentado a los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a los 3 poderes de la Unión, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y todo eso sale de la parte de la gallina de los huevos de oro. A ver, yo quisiera meter una parte del tema, estoy de acuerdo con los enfoques, pero el asunto de los trabajadores. Los trabajadores es lo que hacen la empresa. Esa es la parte fundamental. Tener yacimientos o no tenerlos es la primera parte. La segunda parte es lo que da vida a la gallina. La capacidad productiva, los conocimientos, etcétera. Y luego, hay que revisar nuestro pasado. Y las empresas estatales eran promotoras de empleo. O sea, habría que volver a discutir todo esto. Si tenemos 130,000 o 140,000 o 150,000 o el doble que las empresas privadas de otros lados, tal vez era porque la empresa estatal era generosa. Y aquí es todo un tema, porque también se dice, la aristocracia obrera ganan más o menos lo que ganan las demás empresas petroleras en el mundo. Lo mismo pasa con la CFE, que tienen salarios altos comparados con el promedio, pero ganan parecido, un poco menos que el promedio norteamericano. O sea, aquí también hay que ponerse del lado, del punto de vista de los trabajadores, de los que hacen posible la empresa. Y luego, aquí hay también un problema a analizar. Las empresas privadas que tienen pocos trabajadores por barril producido, tienen muchos trabajadores fuera, o sea, tienen mucho outsourcing. Entonces, si fuera 150 contra 70, por decir algo, pues tienen otras 80 trabajadores en compañías satélite. Yo creo que no se trata de que se quede sin empleados. O sea, yo creo que hay más bien que encontrar el nivel óptimo y la planta óptima. Y mi preocupación es que no sé si tiene los incentivos o el modelo de gobernanza que nos va a permitir esa libre decisión. Por supuesto, los empleados, sin empleados no hay empresa, ni petrolera ni ninguna otra, pero hay que ver cuál es el nivel óptimo y a mí me parece que no solo con las privadas que mencioné, también hay otra empresa iraní que tiene una plantilla mucho más pequeña. Entonces, yo creo que habría que analizar. Me asusta mucho lo siguiente. Trae un problema muy fuerte de pasivos laborales, no ha podido pagar sus pensiones y el gobierno federal evidentemente entró al rescate porque esas pensiones se tienen que pagar, ¿no? Y han hecho una presión presupuestaria muy fuerte en las finanzas públicas. Al cierre de 2012, estas transferencias fueron como de 23,000 millones de pesos. En 2015 se nos fueron a 111,000 millones, estoy hablando de pesos de 2015 todo para que sea comparable, y en 2016 se estima, de acuerdo con Hacienda y su último informe mensual de noviembre, que esto va a cerrar en 256,000 millones, estas transferencias del gobierno federal a Pemex y a su fortalecimiento. Por ahí una parte está para CFE, pero la mayor parte ya de los últimos transferencias han sido Pemex, ¿no? Entonces, sí es muy importante revisar y ha sido parte también de esta reforma la discusión de qué va a pasar con esos pasivos laborales, cuándo vamos a parar de pasar dinero y cómo se van a manejar de aquí en adelante, porque evidentemente parece que hubo un mal manejo de estas reservas, ¿no? O sea, tenemos que tener una empresa que si tiene pensionados, pues tiene que ir generando reservas para sus empleados, porque evidentemente en algún momento se van a tener que pagar, ¿no? Entonces, para resumir lo que pienso, me parece que hay temas serios de administración. No me queda claro que en esta reforma se vayan a atender correctamente y preocupa que si no se resuelven, sí se nos muera o le demos un poco de vida artificial y finalmente los problemas crezcan, ¿no? Entonces va a ser muy, muy importante revisar esos modelos de gobernanza y administración. Sí, a ver, es que son varios temas y a mí me preocupa que el primero que hayamos abordado, que tocó Mariana, y a lo mejor tendríamos que habernos puesto de acuerdo, es el de los trabajadores. Y sí está bien de acuerdo, podríamos revisar a ver si en lugar de 130,000 con 120,000 podemos hacerla, pero con la mente puesta, con la atención puesta a que no vamos a correr a los trabajadores porque de ahí está quebrada la empresa. Y los demás temas, los demás métodos para extraerle la riqueza a esa fortuna que tenemos,
La corrupción, ya mencionó por supuesto la carga fiscal, que es el más importante. La corrupción es muy importante. Sindicalismo, el sindicato, exacto, no el sindicalismo, el sindicato. La corrupción y la alianza de la corrupción con el poder público. El señor que es secretario general, que ya lo era cuando entró la primera administración panista, y que el encargado de combatir a la corrupción, cuyo nombre no voy a mencionar, se veía mal cuando le reclamaba el país que por qué no iba por los peces gordos. Y el señor decía, hay una infinidad de agentes de tránsito corruptos por todo el país, y pasaba el pecesote de colores que era Romero de Champs. Entonces, la corrupción y su alianza con el poder político, PRI y PAN en su momento, es todo un tema. La ineficacia administrativa es todo otro tema. Nunca nos cuestionamos ni con Pemex ni con CFE si estarán haciendo bien las... Nunca, o sea, se debió haber construido la planta fulana, se debió haber construido la refinería Perengana, se debió haber sí construido la refinería de Tula. Nunca nos lo cuestionamos, la ineficacia. Y luego viene, y por supuesto los robos, la ordeña, es toda una sangría. Vienen los gastos, lo dijo el colega, discrecionales en las partidas ocultas del presupuesto, jugando con los precios, que se evadía del presupuesto y de la ley de ingresos, y que después el señor Fox, en los tiempos en que se ingresaba mucho dinero por la venta de petróleo, se la asignaba a los gobernadores y compraba a esos gobernadores. Y luego viene el sabotaje. Y lo que ha pasado en este sexenio, donde empezamos con una producción de crudo, de gas, de gasolinas, de diésel, y no ha hecho más que bajar, es puro sabotaje. O sea, es sabotaje para tratar de convencernos de que la gallina está moribunda, pobrecita. Y es exclusivamente sabotaje, falta de presupuesto de mantenimiento y decisión de que deje de producir. Sergio. Mira, yo creo que efectivamente la discusión tendría que ser, es decir, ¿cuál es la gallina de los huevos de oro? Yo digo, la gallina de los huevos de oro son los yacimientos petroleros mexicanos, no solamente Cantarell, porque Cantarell es un supergigante, por supuesto, sigue siendo un yacimiento muy grande. Todavía pero da, no todavía es, da, claro, claro. Pero sí, todavía da. Pues no tenemos muchos yacimientos de 200,000 barriles. Era el segundo giga yacimiento del mundo, ¿verdad? Claro. Sí, que llegó a dar más de 2 millones de barriles. Bueno, pero no son solamente los yacimientos, es decir, la parte natural o la parte que tenemos en el territorio de manera natural, sino es también la empresa. Esta gran estructura, porque además estamos viendo que no simplemente con una decisión y haber convencido al Congreso de la reforma petrolera, de la reforma energética, iba a desaparecer Petróleos Mexicanos. Es una empresa gigantesca. Es una empresa que no, por más que le peguen de manera como lo están haciendo, no va a desaparecer simplemente. Entonces veamos, la gallina de los huevos de oro eran estos yacimientos que te producían a $2.50 por barril y que tú podías vender de llegaste a vender a $100. A $100. A $100, o más de $100. Entonces, claro, si estás produciendo a $2.50 y vendes a 100, pues o sea, imagínate la cantidad de renta petrolera que está trayendo el Estado. Supongamos que ya no sean a $2.50, supongamos que sean a $15. Si vamos a vender a $40, $45, por supuesto que sigue siendo una renta extraordinaria. Tú puedes ahí programar el desarrollo de este país hacia el futuro en educación, etcétera. Todavía se puede. Ese es un tema. ¿Cómo se extraía eso? A través de renta fiscal, ¿no? Es decir, a través de ese 70% que se le pedía a Pemex que depositara todos los días a la Secretaría de Hacienda. Por adelantado se pagaba. Sí. Ahora, está toda la otra parte, que es esta gran empresa integrada. Fíjate que debido a la magnitud de la población nacional, es que Pemex tiene esta integración que tiene, porque si tú los ves en relación a los sauditas, por ejemplo, en Arabia Saudita no tienen la integración Aramco que tiene Petróleos Mexicanos. Aramco se ha extendido a otros lugares, ha colocado ingresos en otros lados, ha
jugado como un ente financiero importante, pero el vínculo con refinación petroquímica e incluso la distribución de gasolinas, esto no lo tienen todos. Hay algunas empresas muy importantes, las 7 más grandes, que tienen este desarrollo. Entonces, el tema era el que tú planteaste al principio. ¿Cuál era la posibilidad de jugar con esta infraestructura y vincular el desarrollo industrial del país? Ya no, por ejemplo, la ESIA cierra la carrera de ingeniería petrolera. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pues claro, porque los ingenieros mexicanos cada vez son menos contratados por una serie de empresas privadas contratistas que les es más barato traer ingenieros de otros lados. Es decir, no solamente la industria nacional, la educación nacional, el desarrollo de recursos humanos altamente calificados. Entonces, esta era la verdadera gallina de los huevos de oro, porque si hablamos de que producimos a 15 y vendemos a 40, pero podemos vender a 200 si es gasolina, o a 400 si es petroquímica, ¿no? O sea, los múltiplos, como se quieran ordenar en los órdenes de magnitud que den los precios internacionales, pero el tener esta integración es la verdadera gallina de los huevos de oro. Déjame, además, tenemos 30 segundos por así que para que abras el siguiente bloque, ¿cuál sería el tema? No hubo recursos para reforzar y reformar todas las partes productivas. Eso habría que ver si el doctor está en disposición de que la gallina se rehabilite, que es un asunto. Ya vimos que Cantarell finalmente es tan solo una parte de la riqueza petrolera nacional y que las conclusiones aquí ya apuntan a que esa gallina ni la secaron ni está muerta. Regresamos. Es que antes fue... No lo hace. Perdón, que no está ni para dónde voltear, porque está tan rica la discusión durante la pausa comercial, pero decías, Víctor. Perdón, que no hubo recursos suficientes para renovar toda la planta industrial. Puntos específicos. ¿No hubo o no quisieron? No quisieron probablemente. No, bueno. Porque había, no llegaron. Hasta para nadar había. Precios de $100 el barril. No llegaron. Más de 100. Déjame aterrizarlo. Más de 100. Refinerías. La última que se construyó fue en 79. Tenemos una capacidad de 1.6 millones. La demanda nacional es de 800,000 e importamos el 60%. Bueno, pero ahí hay una intencionalidad. A ver, permíteme. Segundo, toda la parte de nueva renovación no se ha estado construyendo todos los complejos petroquímicos, no se ha estado renovando todos los oleoductos. En pocas palabras, estamos importando gasolina aproximadamente del 60%. Estamos importando 70. gas un 30%. 70. Ya 70. Bueno, magnitudes. Estamos importando gas 30% y petroquímicos 35%. Ahora, ¿por qué? Esta es opinión personal. ¿Por qué tuvimos desabasto? Simple y sencillamente de gasolina. Importamos, vienen de Houston, tenemos 2 puntos donde lo recibimos. Tuxpan y se me dio el otro nombre. Son 2 puntos de donde llegan los barcos. En este sentido, hay mal tiempo, se corta la entrada y las refinerías no operan por falta de mantenimiento. Aquí también rescato la parte del personal. Hay personal muy bueno, pero simple y sencillamente no tienen en este momento los recursos suficientes para sacar adelante su trabajo. ¿Por qué? Porque la gallina simple y sencillamente no tiene liquidez de corto plazo. Si ustedes ven las razones financieras, no llega al 1, que es lo que se pide. Tiene 1.5. No tiene liquidez para pagar. Lo que pasa es que en eso que bien señalas, Víctor, y no sé qué opines, Mariana, hay una intencionalidad. O sea,
tanto en el mantenimiento de la infraestructura como en la construcción de refinerías. No, o sea, cuando dices no es porque sabes qué estás buscando con el no. Es que cuando se habla de restringir el presupuesto operativo, el de mantenimiento, se quedan las plantas hasta sin fusibles, se quedan sin materia, sin productos de laboratorio. O sea, hay una decisión. Eso es innegable, porque si no tendría que ser una estupidez gigantesca. O sea, que también hay madera para eso. Okay, ¿no? Yo prefiero quedarme con la decisión de matar, con la decisión de desmantelar. Y luego aquí viene otra cosa que ya la hemos visto en las sucesivas reformas, en la del 92, en la del 88, en la del 2008, perdón. ¿Qué es esto? Son reformas antinacionales, porque se desmantelan partes muy importantes de la capacidad industrial, en este caso la petroquímica, y se permite que desaparezca, en lugar de promover que haya petroquímica básica, secundaria, terciaria, plásticos, acrilán, polietileno. O sea, se cancela esa posibilidad, el efecto multiplicador. Y aquí, que tú lo has tocado desde el principio, yo pienso que no hay momentos fatales y definitivos. Ya se tomó la decisión y ya estamos y ya nos vamos a morir. No, las plantas se pueden recuperar, las oportunidades se pueden recuperar y los 130,000 trabajadores ahí están. No, y esa no es son la 130. parte. Estarán como en 110 aproximadamente. No, y yo entiendo que eran más. Sí, pero entonces, pueden ser esa es la 150, parte fundamental de la industria. O sea, darles presupuesto, darles organización, permíteles que renueven sus cuadros, reabramos las carreras de ingeniería petrolera, de ingeniería industrial, de ingeniería, etcétera, y podemos restablecer no solamente la industria petrolera, la economía nacional, y podemos defendernos de la trumpada. Pero eso implicaría, Mariana, una estrategia de mediano y largo plazo. Yo insisto, Eduardo, que puede haber varias opciones buenas, o que de entrada parecen buenas, pero no vamos a poder avanzar sin un modelo de gobernanza. ¿Qué es un modelo de gobernanza? O sea, me es difícil ver a Pemex sin su relación con el gobierno federal, porque es su dueño, y bueno, o el dueño operativo, dado que es todos los mexicanos, pues es el dueño operativo realmente de Pemex. Entonces, es muy difícil ver a Pemex sin su relación con el gobierno federal. El día de hoy no queda claro la cantidad de transferencias que hay entre Pemex y el gobierno. O sea, de entrada se habla de una carga fiscal que está por ley, pero hay una serie de transferencias que van y vienen en el año. Si uno revisa el presupuesto de la federación, ve uno esta cantidad de transferencias que suben y bajan de Pemex al gobierno, del gobierno a Pemex, de manera que uno no entiende como público especialista ni siquiera cuántos dineros se transfieren ahí. Parece que la relación gobierno-Pemex es la que se tiene que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque va a contar, o sea, cuenta Pemex como empresa con los objetivos de ser una empresa productiva, eficiente, que puede invertir, que pueda revivir sus aparatos productivos, o va a contar la emergencia presupuestaria porque tenemos campañas electorales, porque tenemos que comprar clientelas, porque tenemos que algunos intereses políticos del sexenio. Entonces creo que tenemos que ver a un Pemex con un modelo de gobernanza. Sin eso, cualquier plan se va a secar y no va a funcionar. Y ahí esa relación y ese poder necesitamos controlarlo, instaurar mecanismos, porque nada va a prosperar mientras eso siga. Mira, en la pasada reforma energética no solamente estuvo la propuesta del gobierno y del PRI, hubo otras propuestas. Y en estas otras propuestas se planteaba separar totalmente a Petróleos Mexicanos del gobierno federal, es decir, hacerla realmente una empresa de Estado. Esa es una herejía, nunca iba a prosperar. Sergio. Por eso, es que Pemex ha sido la caja chica y la caja grande del gobierno federal. Caja chica porque le meten la mano sin pedir permiso, ¿no? Entonces es fundamental, en esta reconstrucción, es fundamental sacar a Petróleos Mexicanos de que funcione como si fuera la Secretaría de Educación Pública o cualquier otra secretaría, porque acá hay productos, hay procesos productivos de muy largo plazo, es decir, lo que se invierte en exploración pues va a tardar años en constituirse como producción y transformación. Entonces se tiene que sacar a Pemex, ¿no? Se tiene que romper el vínculo
hacendario que existe con Petróleos Mexicanos. Ahora, creo que en mérito de la invitación que nos hiciste, tendríamos que ver, ¿Pemex es importante como una empresa del Estado para la nación o no es importante y debe de desaparecer? Depende para qué. Ese es el tema, ¿no? Entonces, Petróleos Mexicanos es una empresa que se constituyó para lograr aprovechar el enorme recurso de hidrocarburos que tiene este país. Decíamos en el corte, antes de Cantarell estuvo la faja de oro, ¿no? Está Cantarell, hay una gran capacidad todavía en aguas someras, muy, muy importante, como para mantener en 2 millones la producción de petróleo crudo en México, pero vienen aguas profundas y ultraprofundas donde se supone que hay cantidades también muy grandes de petróleo y de petróleo de muy buena calidad y gas. Entonces, ese gran recurso se tiene que aprovechar. El mejor aprovechamiento no es solamente sacarlo y venderlo a como esté el precio internacional. Los sauditas, por ejemplo, si el precio está muy bajo, prefieren bajar la producción, como estamos viendo en estos días, que simplemente vender y vender en 30, 20, 40 dólares, ¿no? Lo que nosotros debimos de haber hecho desde un principio era eso, administrar nuestro Cantarell, administrar nuestros recursos de acuerdo a cómo estuviera el mercado internacional. Pero además, por la magnitud de la población que tenemos, Petróleos Mexicanos debió de haber sido una empresa que le permitiera a este país tener combustibles e insumos industriales a muy buen precio, que le diera una ventaja comparativa a las empresas que se establecieran en el país para poder hacer ese aprovechamiento. La magnitud de recursos que se pueden obtener, de recursos fiscales, de recursos económicos, industriales, etcétera, fertilizantes, etcétera, son inmensos para este país. La pregunta es, esta sociedad con una distribución del ingreso tan polar que tenemos, es decir, con un océano de pobres que tiene este país, requiere tener empresas de Estado como Petróleos Mexicanos con estas características que yo mencionaba, o simplemente es conveniente que venga un privado, haga la extracción y pague el 30%, el 20%, ¿El 30%? Y con todas las deducciones, No. el 5%, ¿qué es lo conveniente? Es que, perdóname, con mucho respeto, ni cabe la pregunta, o sea, ningún privado extranjero va a venir aquí pensando en nuestros pobres, nunca más. Él viene por la rentabilidad. Así es. No puedes dejar en manos de particulares una riqueza que todavía puede ser importante. Entonces para la cuestión es nacional. cómo hacemos una gobernanza, yo diría, cómo podemos dirigir con un beneficio social, con transparencia sobre todo, con un combate a la corrupción de fondo a Petróleos Mexicanos. ¿Sí se puede, Mariana? Bueno, yo creo que sí se puede, pero quien tiene, o sea, vamos, yo creo que no es un gobierno, sino un sistema, y todos los gobiernos que entran en el poder y tienen esta caja grande y esta caja chica, pues no tienen los incentivos ¿Se puede, a perder ese poder. Yo creo que sí se puede. Un punto básico es la transparencia de los recursos. Se han dado caminos en ese sentido. Al ser una empresa productiva del Estado, cambia su esquema, debe estar bajo la nueva ley de contabilidad gubernamental, y aquí la sociedad civil debe estar vigilando tanto las entradas de Pemex como las transferencias al gobierno y su uso. Sí se puede. Sí se puede. Se ha podido. Pero la solución no es Pemex, no es técnica, no es petrolera, no es energética, la solución es política. Es política. Y social. O sea, o arreglamos el país o no podemos arreglar Pemex y nos vamos todos juntos. O sea, tenemos que combatir la corrupción, tenemos que tener contabilidades transparentes, tenemos que tener respeto. No, una representación del pueblo de México en el Consejo de Administración de esta empresa. Debería de tener consejeros profesionales ciudadanos, no de un partido político, por ¿no? supuesto. Dicen que así está, pero yo no, Eso es yo lo no que les se dice, creo. que ese es el cambio más actual, ¿no? Ahora, hemos podido en el pasado, o sea, este país no se explicaría sin Petróleos Mexicanos. Es decir, Petróleos Mexicanos mantuvo durante décadas y décadas precios fijos en los combustibles. Eso favoreció la industrialización. Se les pasó la mano por mantener esos precios fijos durante tanto tiempo. Pero de que Petróleos Mexicanos ha podido
dar buenos resultados para el país, ha podido. Cuando se dice, es que tenemos que asociarnos con extranjeros, porque este país no tiene la tecnología, ¿no? No tiene los conocimientos para poder hacer la extracción. Bueno, México entró al mar para la industria petrolera antes que los Estados Unidos, ¿no? Es decir, en los tiempos en que explotamos Cantarell, pues era una tecnología que se desarrolló en buena medida con apoyo de empresas internacionales, pero gerenciado totalmente por Petróleos Mexicanos y con una gran cantidad de ingenieros mexicanos. 30 segundos antes de ir a una pausa, Víctor. Decisión política. Instituto Mexicano del Petróleo, abandonado durante mucho tiempo como generador de tecnología. Decisión política, cambiar la estructura educativa. Decisión política, cambiar la estructura de gasto hacia partidos políticos y lo que me refiero y demás, que viven del presupuesto que es generado por Pemex. Bueno, ya sabemos que la gallina no está muerta, ya sabemos que se puede rehabilitar y ya sabemos que debe haber un para qué rehabilito. No tiene caso volverla a revivir si la vamos a seguir sometiendo a la misma explotación, ¿no? Es explotación ya después de esto vamos ya a las conclusiones. Si lo permite bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a fondo. Nos explicabas, María. Sí, como lo planteé hace un momento, para mí el tema clave de Pemex y del gobierno, es decir, como representante de sus ciudadanos, es que tenemos que mejorar esa relación, porque históricamente, o sea, la mitad de la inversión federal, del gobierno federal, se iba a Pemex. Posiblemente no fue aprovechada, posiblemente de todos modos fue insuficiente. Pero si uno analiza la cartera de inversión federal, que es información pública que tiene la Secretaría de Hacienda en su página, el 50% de ese dinero, de toda la inversión federal, iba al tema energético. Entonces, una parte, por supuesto, también a CFE. ¿O específicamente No, Pemex? energético, también está CFE ahí, ¿no? Que es la provisión de luz. Entonces, eso tiene un costo de oportunidad enorme. ¿Por qué? Porque hay personas privadas interesadas en invertir en la energía, pero no hay ningún privado interesado en invertir en las escuelas y en los hospitales de las personas en pobreza en la sierra, que no hay ningún negocio de proveer esos servicios. Entonces, sí ha habido un costo de oportunidad también por parte del presupuesto federal de estar siempre invirtiendo y tener una empresa completamente integrada. O sea, que sí tiene una cierta lógica la reforma, no es que es una reforma... Tú dirías, saquemos parte de ese dinero para que entren quienes tienen ganas de invertir en los sectores, para que ese dinero se vaya a destinar a una infraestructura en la que no hay privados interesados en Bueno, no existen escuelas, privados y si no inviertes en el capital humano de este país, imposible redistribuir riqueza y acabar con la igualdad. Sí. Sí, es la desigualdad, perdón. Es decir, el gobierno federal ha estado planteando de manera totalmente tramposa, es un sofisma absoluto, el decir que ya no va a invertir en las empresas de energía del Estado porque se llevan una gran parte del gasto en inversión, que se los va a dejar mejor a particulares y que él se va a dedicar, en lugar de invertir en Pemex, se va a dedicar a invertir en escuelas y en hospitales. Que tampoco hace bien. No, pero aparte de eso, espérame, porque el tema ahí es, ¿y los ingresos de dónde van a venir? Pues los ingresos vienen todavía de manera muy importante, aunque disminuidos, no porque Petróleos Mexicanos esté aportando porque quiera aportar menos, sino que los precios del petróleo, los precios internacionales han descendido. Entonces, si ya no invierte, si ahora son los particulares los que invierten en Petróleos Mexicanos, pues los ingresos, si antes era el 70%, ahora quedamos que va a ser el 10, el 5, el 8, es decir, tampoco va a tener ingresos
para escuelas y hospitales. Es decir, la gran riqueza de los hidrocarburos mexicanos transformada en dinero fiscal era lo que permitía o es lo que permite hacer la inversión en escuelas y hospitales. Petróleos Mexicanos, ni en sus mejores momentos de expansión, ha tenido estas magnitudes tan grandes de inversión. Es decir, cuando estábamos invirtiendo en refinerías, que eso no es solamente una inversión que aprovecha Petróleos Mexicanos. Imagínate tú una inversión de 6-8 mil millones de dólares, pues implica que Cemex va a venderles mucho cemento, que quien produce acero pues va a producir mucho acero, etcétera, etcétera, etcétera. Es el encadenamiento del que hablábamos. Si actualmente se construyera o se ampliara la refinería de Tula para producir más gasolinas, pues tendría un efecto de arrastre sobre el conjunto de la economía nacional, sin ninguna duda. Entonces, el tema central es cómo administrar bien los recursos de Petróleos Mexicanos. Y yo coincido, tiene que haber una mayor transparencia y participación pública, no solamente el Congreso, sino participación pública en la vigilancia de los negocios de Petróleos Mexicanos. Pero creo que Petróleos Mexicanos sigue teniendo un espacio en este país y sigue teniendo una posibilidad de ser el mejor transformador de la riqueza natural del país en bienestar para la población. Víctor. Yo creo que Pemex tiene la posibilidad de seguir creciendo, de renovarse, pero bajo dos conceptos: transparencia de sus recursos, un manejo eficiente, en el sentido de que puede salir adelante y generar lo que dicen los economistas, el efecto multiplicador dentro de la economía, y tampoco debemos perder de vista que es un importante generador de divisas que apoyan al mercado cambiario y que apoyan a las reservas internacionales. O sea, no es tan sencillo decir quito a Pemex y destino el gasto hacia otra parte. Tiene un efecto multilateral sobre la economía. Debo de entender que existe, Mariana, una necesidad de una definición estratégica de si voy a rehabilitar a la gallina de los huevos de oro, ¿para qué diablos la rehabilito? Y Por si supuesto, dejas de venderle, y si le O sea, el dices a objetivo Trump es que ya no le fundamental. vas a vender el 1,000,000 de barriles al día, entonces no solamente es una riqueza económica, sino es una Estratégica. riqueza o es un recurso de negociación que no se ha aprovechado nunca. De acuerdo completamente. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas simplemente el desequilibrio o la exposición de los Estados Unidos al crudo de Medio Oriente que generaría una circunstancia de este tipo? Entonces tenemos petróleo. El petróleo de México nunca ha sido solamente un elemento de carácter económico. Ha sido un elemento también de carácter político y Por supuesto. geoestratégico. Y ese es el Lamentablemente, tema. Trump es tan tonto que ni siquiera le va a entender. Ese es Ni el tema. siquiera lo va a Creo que entender. Pues, Pemex si no tiene llega. que seguir trabajando en su rol. O sea, se hizo una reforma energética, sí, pero en la práctica tenemos que seguir trabajando en la definición de su rol. O sea, va a seguir siendo una caja chica, grande del gobierno, sujeta a los intereses políticos, o vamos a poder crear una relación sana, de buena gobernanza, en donde esta empresa, definida su vocación, pueda contar con los recursos que requiere para su mantenimiento, inversión, y ser un negocio rentable para el propio gobierno, ¿no? Pero creo que nos han vendido la reforma energética como ya está definido, y yo creo que en la práctica todavía no lo está. Bien. Y hay que trabajar en eso. Tenemos 4 minutos. Sí, a señor. manera de conclusión, A manera de les pediría, conclusión, sobre la base de que la gallina esté en posibilidad de ser rehabilitada, ¿para qué Ok. o cómo? Necesitamos reactivar la producción de crudo. Necesitamos reactivar la producción de las refinerías. Necesitamos reactivar la producción de petroquímica básica, primaria, que se le dejó a Pemex, para que exista materia prima, para que Pemex mismo o alguien más reactive y ponga y sea parte de la política nacional. Necesitamos pensar seriamente, mi opinión es ya declarar una moratoria a la reforma, una moratoria nacionalista y de defensa La reforma a- energética, Sí, dices. señor, la reforma energética, volver a pensar las licitaciones, etcétera. Y reflexionar sobre algo que decía Mariana, dice Mariana, dejar que los privados inviertan. Los privados no han invertido en energía en México y tiene mucho tiempo que lo pueden hacer. Solamente invierten y solamente se meten cuando tienen el negocio asegurado. Entonces, olvidémonos de eso. Y como decía Sergio hace un rato,
este país creció, se hizo por la Revolución Mexicana, se hizo por el cardenismo, se hizo por las grandes obras de la Revolución, Pemex, la CFE, la Secretaría de Salubridad, el Seguro Social. Entonces, volvamos a tenernos confianza y reconozcamos que a partir del salinato esto cambió de rumbo. Víctor. Primero hay que entender que Pemex está en terapia intensiva, no tiene recursos financieros de corto plazo. Los de mediano y largo plazo que le pueden generar más recursos van a tardar en generarse. Creo que desgraciadamente o afortunadamente, tema de discusión, la famosa ronda puede generar ese tipo de flujo de efectivo hacia Pemex para redefinir la estrategia a seguir en mediano y largo plazo, que ya tocaron, que estoy completamente de acuerdo. Y nada más acotaré también, si dejamos de venderle a Trump, no entran los recursos y creo que sería un buen apretón para el gasto público que tiene que hacerse con mayor eficiencia. No le vendes a Trump, pero le vendes a alguien más, ¿no? Sustituirás la... Nada más es el cambio de la factura. Déjame, Mariana, por favor. Bueno, yo insisto en esta relación de gobernanza con el gobierno federal. Me parece vital que en este momento en donde Pemex tiene superados sus activos por sus pasivos y una situación financiera crítica, tenemos que fortalecer su consejo, tenemos que generar transparencia en esas transferencias e ir paso a pasito con estos nuevos controles y nuevos mecanismos que puedan garantizar que el dinero que está pasando el gobierno federal o que el Pemex le pasa al gobierno federal se use en beneficio del interés público. Sergio. Pues creo que la reforma energética está fracasando. La población mexicana tiene en el gasolinazo una expresión concreta, directa de lo que es la reforma energética. Y el pueblo de México tiene que darse cuenta que Petróleos Mexicanos es una empresa que debe de seguirse manteniendo por su propio beneficio, que habrá que pensar ahora en un esquema donde Petróleos Mexicanos pueda ser eje y participen otros alrededor de esta industria. Y la gallina de los huevos de oro, finalmente, ha sido una expresión para tratar de señalar que terminó esta gran industria en manos del Estado. Creo que más bien se está pensando en cómo vender esa gallina de los huevos de oro. Pero me parece que no hay muchos compradores, entonces estamos en una situación muy complicada donde el Estado mexicano abandonó a Petróleos Mexicanos a su suerte, pero no hay quien quiera en las condiciones actuales del país venir y tomar esa actividad. Como decía Muñoz hace rato, está la industria petroquímica abierta desde hace décadas, no se invirtió, está una serie de áreas de la industria petrolera nacional donde tampoco se ha querido invertir. ¿Cuál es la pretensión? ¿A dónde se quiere ir? ¿A vender directamente los yacimientos? Híjole, bueno, lo interesante del asunto, yo quiero agradecer de manera muy especial su presencia y el poner sobre esta mesa al aire estos conocimientos que nos permiten pues aproximarnos a un tema que me parece no tiene desperdicio en virtud de que está finalmente empeñado el futuro nacional en estas decisiones. Ya sabemos, y me parece que es fundamental, que la gallina de los huevos de oro no ha muerto, que está en terapia intensiva y que habrá que ver y definir estratégicamente para qué la queremos rehabilitar, si la queremos para venderla o si queremos para afincar un futuro mejor en función de los intereses nacionales y el bienestar de la mayor parte de los mexicanos. Les agradezco mucho el hecho de que hayan estado aquí con nosotros. Lalo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Mariana. Gracias, muchísimas gracias, porque ustedes son finalmente con su conocimiento Eduardo, los que le dan sustento a estos programas. Muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias a usted, que para usted trabajamos y para usted estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para entender, poner en la mesa de la discusión, del análisis, los temas que resultan fundamentales para nuestro futuro. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta la próxima.